No te olvides de suscribirte a nuestros canales en Facebook y en YouTube. Qué gusto estar con ustedes nuevamente en esta hora, hermanos. Nosotros somos la Asociación Atlántica de Honduras y queremos darle una cordial bienvenida a todos los que nos están sintonizando dentro y fuera de nuestro territorio nacional. Ahora vamos a continuar con nuestra exología Sea Exaltado. Sea exaltado el Señor, exaltado del cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre alabaré. Dios sin igual, para siempre reinará. Su creación se alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor con mi vida también. Ha llegado la hora de devolverle al Señor lo que le toca, pero antes vamos a ver un video Venid y ved, y después entonaremos el himno Todas las Promesas. Yo tuve un sueño en algún momento de mi vida, cuando llegué a Huatulco y había pensado lo siguiente: en algún momento vamos a traer un tráiler cargado de Tepecil de Puebla para que nosotros podamos hacer una iglesia. Todavía eso lo tengo en mi mente, ¿no? Cuando nosotros llegamos a Huatulco realmente no había iglesias como hasta ahorita, ¿verdad? Esta ha sido nuestra iglesia hoy, pero nuestras reuniones eran en familia, en casa. Conocimos a una señora que estaba aquí, entonces la invitamos a nuestra casa y ella nos invitaba a la suya, y es así como empezamos a conocer a algunos hermanos que ya vivían. Realmente Huatulco se ha conocido porque hay muchos hermanos adventistas, pero como no hay iglesia o no había, se dispersaban y no se reunían. Tuvimos esa intención y gracias a Dios poco a poco entre los hogares, ¿verdad? Nos fuimos reuniendo y compramos al principio un terreno en la zona de un sector prácticamente le llamamos de plusvalía para hacer habitaciones, y entonces por más que intentamos, vinieron de la Unión a hacer la primera oración, a poner la primera piedra para construir allí, y no se pudo construir en ese lugar. Tuvimos que vender. Conocimos a una amistad que hoy está en Cancún y nos dice: doctor, le vendemos este lugar. Dice, pero la opción de vender, de que usted la pueda comprar, es solamente en dólares. Y si usted se anima a comprar en dólares y tener la deuda en dólares, se la podemos dar así con facilidades, ¿no? Y nos arriesgamos, ¿verdad? Sabiendo que el dólar es un arma de sube y baja, y por gracia de Dios, con pocos hermanos, porque no teníamos así el grupo que hoy tenemos, Dios nos bendijo y pudimos pagar este lugar. La persona que nos lo vendió ya tenía esto, lo que tenemos, la construcción, pero como podemos ver después, ¿verdad? A los lados tenemos 2 bares. En el frente tenemos otro bar. Sin lugar a dudas ha sido un problema para nuestra iglesia, ¿verdad? Un problema porque realmente a veces hay reuniones en las noches y la situación se pone un poco difícil por la gente que pone su música, por la gente que sale borrachitos, ¿verdad?
y realmente a veces se vienen, se meten, pero Dios tiene un propósito por el cual todavía estamos aquí. Sin lugar a dudas, a través de esto hay gente que se ha acercado a Cristo. Hay algunos hermanos que han sido prácticamente alcohólicos y han luchado contra eso y se han acercado aquí a la iglesia y algunos de ellos ya se bautizaron. Realmente tenemos un hermano que ahorita estamos volviendo a luchar porque el vicio y la corriente de este mundo siempre los atrae, ¿verdad? Pero ellos aceptaron a Jesús a través de este medio, ¿no? En medio de este lugar. Y no dudamos de que en el cielo, en algún momento, muchas de esas personas que a lo mejor hoy llegan y se salen, algún día los vamos a ver allí. Al principio de la pandemia, realmente, como podemos ver, es un lugar cerrado. Nos costó mucho trabajo aceptar que no podíamos reunirnos y siempre habíamos creído que a lo mejor en la parte alta pudiéramos haber hecho algo, pero considero que teniendo un buen plan de un arquitecto y teniendo las posibilidades a futuro que haya la opción de comprar, pudiéramos construir una iglesia hermosa en este lugar porque está céntrico, ¿verdad? Y Dios abrirá las puertas para que en este lugar hagamos una iglesia, así es su plan, ¿verdad? Y comprar quizás al vecino de la derecha o al de la izquierda. Por la pandemia nuestra iglesia se dispersó y realmente el plan de dispersión fue muy oportuno, nos ha permitido reunirnos, nos ha permitido crecer. Somos 4 grupos pequeños y entonces esos 4 grupos pequeños estamos buscando hacer también iglesias pequeñas en esos lugares. Una de las citas bíblicas que a mí me ha gustado en este momento es precisamente el momento en que Samuel, ¿verdad?, toma una victoria a sus enemigos y entonces él capta ese momento y pone una señal y dice que toma una piedra y la puso entre Mizpa y Sen. Y le puso por nombre Ebenezer, diciendo hasta aquí nos ayudó Jehová. Nosotros creemos que esta iglesia, Dios ha estado al pendiente de todo lo que se está llevando a cabo y podemos decir con confianza, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Todas las promesas del Señor Jesús son un apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Ha llegado la hora para los más pequeñitos del hogar con el Rincón Infantil.
Hola, Pedrito. Papá, llegamos otra vez. Llegamos otra vez. ¿Para qué? Llegamos. ¿Para Papá, qué? Papá, ¿Para qué? me encantan las historias. ¿Te Tú me encantan las contaste ya historias? historias de mujeres, pero creo que hoy será la mejor. ¿Crees que tú que será la mejor? Siempre, sí lo creo. Estamos pasando las grandes mujeres y famosas de la Biblia. ¿En serio, papá? Hubo grandes mujeres en el pasado, tremendas, con una fama extraordinaria a Mira, través de los llegaron los tiempos. niños, mira. ¡Hola! ¿Ya habían llegado? ¿Cómo están, niños? Hola. ¿Llegaron de Perú? Llegaron de Perú, de Chile. Llegaron de Chile, de Uruguay. Bolivia, menos de Colombia, ¿no? De ¿Qué Colombia pasó? no llegaron. No ¿Qué llegaron. pasó? ¡Ay, llegaron! Llegaron de Sí, Argentina. ya llegaron. Mirá, sí, llegaron, anda ahí. Ya llegaron. Ya llegaron. Mira vos, qué bueno, qué re bueno que Qué re llegaron. bueno que llegaron. Pedrito, hoy vamos a hablar de una mujer extraordinaria, ¿Cuál? una madre ejemplar, Una madre ejemplar. que no podía ser madre. ¿En serio? Mira, está basada, a ver, no estoy viendo nada aquí. En el libro Primera de Samuel. Primero de Samuel. Disculpa, ¿te alcanzas a ver? A ver, ponela aquí de frente mío. No lo sé, papá. No, mejor no. Mejor no. En el libro de Primera de Samuel, el capítulo 1, y continúa por unos 2 capítulos la historia de una mujer llamada Ana. ¡Ana! Ana. Mira, ella era casada con un hombre llamado Elcana. 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 Ana no podía tener hijos. No podía. Era estéril, sí. Era una mujer estéril. Pobrecita. Y ella sufría mucho porque en el tiempo de Israel, crianzas, niños, sepan bien. Crianzas, dije. No, son niños. Estamos en... Producción, pues. Español. Habla con la producción. ¡Acción! Acción. Los niños entiendan esto. En Israel, cuando una mamá no tenía hijos, el esposo podría hasta divorciarse de ella y no había ningún problema. Porque lo que más quería un israelita era tener hijos. Descendencia. Descendencia, porque como estaba la promesa del Mesías, entonces uno de los hijos que tuviera podría ser el Mesías. Podría ser. Podría ser el Mesías. Bueno, Ana sufría mucho. Ella lloraba, ¿sabes por qué? Por Porque los ojos. Elcana... Sí, yo sé que lloraba por los ojos, pero Elcana tomó por esposa otra mujer Otra mujer. que se llamaba Penina. 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 Y Penina sí le daba hijos. ¿Penina o Penina? Penina. Penina. Penina sí le dio hijos. Le dio hijos. Y entonces Ana más sufría porque Pobrecita. este hombre Elcana pasaba con sus hijos, jugaba con ellos. Y Ana no. Y Ana decía, Señor, ¿cuándo será el día? Pero Elcana amaba mucho a Ana. Y puede ser, fíjate, puede ser que como ella no podía darle descendencia a Elcana, puede ser que él tomó la determinación de tomar otra esposa para tener descendencia. ¿Me entiendes? Sí, te entiendo, papá. Muy bien, entonces Elcana subía a adorar siempre, cada año, con sus hijos y sus 2 esposas. Mira, en serio, iba con su gente. Sí, a adorar al templo. Ok. Y Ana cada vez que iba se quedaba en el templo orando ahí, Señor, por favor, concédeme el lógico, privilegio lloraba. de ser madre. Su oración debe haber sido muy triste. Pero un día ella llegó a orar con todo su corazón, pero no oraba en voz alta, ¿Cómo oraba? sino que oraba así, con los labios entreabiertos. Como ¿sí? murmullos. Como un murmullo así, Señor. Como por favor, murmurando. ayuda. Y estaba el sumo sacerdote Elí. Elí. Le dijo, mujer, Mujer. sal de aquí y anda, por ejemplo, a pasar tu borrachera a otro lado. Creyó que estaba bébeda, curada, Pensó que que estaba había tomado borracha. alcohol. Sí. Ándate para otro lado. Ándate a otro lado, mujer, que Y ella siguió estás orando. borracha. Ella siguió orando, siguió orando. Siguió orando. Pero Dios premió su fe. Cuando ella volvió, a los meses después, estaba embarazada. Y fue una felicidad tan grande que ella Oye, estaba embarazada, quiere decir, Sí. papá, que Dios había contestado, había contestado su su oración, y ella en el templo ese día, que estaba así orando cuando el sacerdote la quería echar, ella había prometido a Dios, Señor, si tú me das un hijo varón, ¿Tú me lo das? yo desde pequeño lo voy a dejar para que sirva a ti en el templo. Y entonces así fue que nació un varoncito y le colocó ¡Nació! por nombre Samuel. Amamantó su hijo, creció su hijo, fue creciendo, y cuando tenía más o menos 10, 12 años, que era la edad que había que llevar los hijos al templo, ella llevó a Samuel y lo dejó ahí. Le dijo a Elí, este hijo yo lo prometí Este hijo yo lo prometí. y ahora entonces va a quedar contigo para Cuando que me sí. querías echar del templo, ¿te ¿Te acuerdas? acuerdas que me dijiste
¿Que me dijiste borracha? ¿Ah? Me llamaste de borrachita y yo no estaba borracha, no. Aquí tenías el Yo hijo. estaba orando. Ahí tienes el hijo. Ahora tú lo vas a cuidar y vas a hacer que él sea un gran hombre que sirva aquí en el templo. Y me lo alimenta. Y Samuel quedó allí y cada año Ana subía al templo y le llevaba una túnica nueva que ella tejía con sus manos. Con sus manitos. Sí, hijo, tienes para aquí. Al otro año volvía hijo. Tienes y tu otra- ropita, hijo, que te Sí. hice yo con mis manitos. Pero ¿saben? Lo más milagroso es que Ana no tuvo solo ese hijo. Tuvo 5 hijos en total. No te puedo creer. 5. El Señor la premió y 5 milagros sucedieron 5 milagros en la vida su de esa gran mujer. Papá, podemos decir que la vida es un milagro de Dios. Es un milagro absolutamente de Dios. Él es el creador. Él es el dador de la vida. El don de la vida viene del Sí, cielo, niños, no lo sí, pueden olvidar. absolutamente. El nacimiento de un ser vivo no es porque hay un hombre y una mujer. No, no, no. El nacimiento de un bebé Sí. es el amor y el don de Dios. ¿Sabes lo que me llama la atención de esta gran mujer? Juan, Que a pesar de que ni siquiera el sacerdote, que era un religioso, estaba de acuerdo con la oración de ella, ella no cesó de orar. Continuó orando y continuó confiando en Dios. Y Dios también recompensó su fe, dándole ese hijo y muchos más. Y Es Samuel verdad. llegó a ser un gran hombre. sumo sacerdote, juez y profeta de Israel. ¡Qué gran hombre! Qué tremendo, qué tremendo. Uno de los más grandes jueces que Israel tuvo. Papá, me ¿Qué te encantó la historia. Gracias a Ana. Gracias a Ana, aprendimos que no debemos desistir de nuestro sueño de fe. Sí, señor. No debemos dar oído a nuestros opositores. Exactamente. Debemos ser siempre hombres y esperar en Dios. ¿Cómo no? Eso nos Ana enseñó. no tuvo solo un hijo, sino que tuvo varios hijos. Varios y hijos. todo por amor a Dios. Exactamente. Fidelidad, niños, no lo olviden. Eso. ¡Que viva la Ana! ¡Jeje! ¡Hurra! ¡Jeje! ¡Hurra! ¡Jeje! ¡Hurra! ¿Por qué? Por la Ana. Eso. ¿Vamos a orar ahora? Eran tres. Eran 3 solamente. ¿Vamos a orar? ¿En serio? Sí, démosle Oremos, gracias a Dios niños. por esta historia. Dios y Padre, te agradecemos por la historia de esta gran mujer, una gran madre, quien nunca perdió la confianza en ti, Señor, hasta que fue madre, no solo de un hijo, sino de varios, y ella quedó feliz porque el Señor siempre escucha la oración de fe de una madre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Remando voy, remando voy, remando. A continuación seremos deleitados con un bello canto especial.
Nuestra lectura bíblica se encuentra en Ageo 2:4. Ageo 2:4. Y nos dice: pero ahora ten ánimo, Zorobabel, dice el Señor. Ten ánimo tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Cobrad ánimo, pueblo todo del país, y trabajad, dice el Señor. Yo estoy con vosotros, dice el Señor Todopoderoso. El mensaje de hoy será impartido por el pastor Denzel Mejía. Feliz sábado, mis queridos hermanos. Dios les bendiga en gran manera. Qué privilegio para este servidor poder estar con ustedes a través de este medio para poder compartir la palabra del Señor. Y quiero que inmediatamente busquemos en nuestras Biblias en el libro de Ageo. El libro de Ageo está después de Sofonías, es de los profetas menores, y antes de Zacarías. En el capítulo 2, versículo 4. En este texto encontramos que dice así: pues ahora, Zorobabel, anímate, dice Jehová. Anímate tú también, sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Así como estamos, vamos a pedirle dirección al Señor para poder exponer su palabra. Amado Padre, te damos gracias porque tú nos has dado la oportunidad de abrir tu palabra en esta hora. Te ruego que por favor, Señor, tu Santo Espíritu ilumine nuestras mentes y nos ayude a poder comprender tu palabra, comprender tu mensaje y así aplicarlo a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis hermanos, el título del tema de hoy es Dios me ha escogido para una misión. Realmente es que Dios nos ha escogido para una misión. Y usted puede revisar en Salmo 138, versículo 8, encontrará ahí una de las maravillosas promesas que el Señor Jesús nos ha dejado en su palabra, que nuestro Dios nos ha dejado. Mire cómo dice, Salmo 138, 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Realmente, mis hermanos, Dios tiene un propósito grande para nuestras vidas y es por esa razón que Él nos ha escogido para una misión. Miren, hermanos, en cierta ocasión se encontraba un muchacho que él creía en la evolución. Él creía que esto era la realidad de la vida. Y él venía, su creencia, él venía de, pues sus ancestros eran monos y por lo tanto, en este sentido, el hecho de que él se sienta mal y que se sienta triste, que se sintiera triste, era completamente correcto, porque imagínense, ¿cómo nosotros nos podemos sentir felices si sabemos que nuestros ancestros eran animales? Y miren que como cristianos nosotros nos tenemos que sentir felices mínimo por 3 razones. Primera razón por la que como cristiano y como ser humano que creo que Dios me creó, me debo sentir feliz. Primero, porque Dios me ha creado. Esa es la primera razón por la que yo me debo sentir feliz. Segunda razón, porque Dios me ha redimido a través de Jesucristo, su Hijo, y Él nos ha comprado con sangre. Y tercera razón, porque Él me ha elegido para poder ser partícipe de una misión que los mismos ángeles quisieran participar, pero se nos ha dado el honor a nosotros y por lo tanto, mis hermanos, por estas 3 razones y por muchas más, nosotros debemos sentirnos felices y contentos. Resulta, mis hermanos, que en el pueblo de Israel era un pueblo muy terco. Y aún así, con su terquedad, Dios los sacó de Egipto después de 430 años de estar allí en esclavitud y los llevó a Canaán. En Canaán ahí pasaron mucho tiempo con los jueces, el tiempo de los jueces, llegaron los madianitas, también los invadieron, llegaron los filisteos y también los invadieron.
Y llegó el momento donde ellos ya se habían apartado completamente de lo que Dios les había mandado y el propósito que tenían como pueblo. Y entonces llegó en el año 586 el rey Nabucodonosor y invadió Jerusalén, quemó el templo, se derrumbaron los muros. Y en esa ocasión fue cuando se llevaron cautivos a los príncipes de Jerusalén, de los cuales se encontraba Daniel, Azarías, Misael, Ananías. Fueron unos de los que fueron llevados cautivos para Babilonia. Resulta que estando allá, pues ellos tenían que cumplir la profecía de Jeremías, que iban a estar 70 años en aquel lugar. Resulta que una vez, según lo cuenta Nehemías, andaba él, que era el copero del rey, andaba triste, andaba cabizbajo, y el rey le preguntó que qué le pasaba. Él le respondió: es que mi pueblo está sufriendo, mi pueblo está en el caos, mi pueblo ha perdido completamente toda su identidad. Por lo tanto, esa es la razón de mi tristeza. Y vemos a Daniel también, que eran contemporáneos, vemos a Daniel postrándose delante de Dios en Daniel capítulo 9 y humillándose, diciéndole: Señor, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos fallado. El clamor era fuerte, pidiéndole a Dios que les permitiera regresar a Jerusalén para reconstruir el templo, para levantar nuevamente la ciudad. Hermanos, y el rey en aquella ocasión con Nehemías le concedió la petición y regresaron nuevamente al pueblo de Israel para poder levantar el templo, para poder levantar los muros que cubrían Jerusalén. Según Esdras capítulo 2 versículo 64, dice que 42,360 personas salieron rumbo a Jerusalén, liderados por Nehemías, por Esdras, y el profeta que ahí iba era el profeta Ageo. El profeta Ageo solamente ejerció su ministerio durante 15 semanas del año 520 antes de Cristo. Y recordemos, mis hermanos, que antes los años iban de atrás hacia adelante. Pues en el 586 fue la invasión por parte de Nabucodonosor, y en el año 520 ellos regresaron. Todavía no habían pasado los 70 años que Jeremías había profetizado en su libro. Y resulta que ellos llegaron a Jerusalén con el propósito de reconstruir, y cuando ya estaban allí listos, en el momento preciso, entonces viene algo interesante. Y mire lo que pasó, mi hermano. Mire cómo dice Ageo capítulo 1 versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Imaginémonos, mis hermanos, el pueblo había llegado después de largos meses de camino para poder llegar de Babilonia a Jerusalén. Ahora decían: todavía no es el tiempo. Y el propósito por el cual habían venido de Babilonia era para levantar el templo nuevamente. Saben, mis hermanos, si nosotros aplicamos esta historia, este texto al ámbito espiritual, a nuestra situación hoy en día, puede ser que como iglesia, como hermano, yo diga: todavía no es el tiempo de empezar a hacer la obra. Todavía es tiempo de estar tranquilos, de estar apaciguados, de esperar el qué. Realmente nosotros sabemos, mis hermanos, que la venida de Jesús está cerca. Muchos a nuestro alrededor están sufriendo, están muriendo a causa del pecado, a causa de las enfermedades, a causa de la dificultad de este mundo. Y nosotros que tenemos el mensaje de salvación, nosotros que tenemos el mensaje de bendición para esta gente, nos estamos quedando quietos porque estamos diciendo: todavía no es el tiempo. Es momento, mis hermanos, de hacernos un análisis. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estoy yo participando en la misión? Recuerden que la orden de Jesús no fue: terminen la misión. La orden de Jesús fue: id y predicad. Esa fue la orden. Por lo tanto, nosotros debemos cumplir tal y como Jesús nos mandó, no para terminarla, sino para obedecer al Señor como Él nos está mandando. Mis hermanos, resulta que el pueblo de Israel ya había caído en esta situación de reposo, de retardo espiritual, de estar apaciguados en otras ocasiones. Si usted revisa el libro de Amós se encuentra
despuesito de Joel, en Amós capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer los primeros 2 renglones de este texto. Miren cómo dice: ay de los que reposan en Sión y de los que confían en el monte de Samaria. Saben, mis hermanos, si este texto se hubiera escrito para nuestros días, dijera algo más o menos así: cuidado con los que reposan en la iglesia. Cuidado con los que reposan en Sión, con los que permanecen tranquilos mientras es tiempo de cumplir la misión. Y un texto que nos lo dice más claro todavía, Sofonías capítulo 1, versículo 12. Mire cómo dice Sofonías capítulo 1, versículo 12. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. ¡Wow, hermanos! ¡Qué textos más fuertes! ¡Qué textos más complicados! Sin embargo, el Señor aquí nos está pidiendo que nosotros dejemos de descansar ya, de dejar de cantar yo quiero trabajar por el Señor acostado en una hamaca, ¿verdad? Es necesario que nos activemos para la misión, de dejar de estar tranquilos, reposando tranquilos como el vino asentado. Yo nunca he visto el vino asentado, pero sí he visto el jugo de tamarindo cuando se saca, cuando se sirve, y resulta que el jugo, lo fuerte, lo que le da sabor, se baja, se va al asiento, se asienta. Y lo de encima queda pura agua, y si usted se lo toma así, sin revolverlo, la verdad es que no tiene sabor. Pero cuando lo revuelve y usted se toma ese jugo de tamarindo bien fuerte, hasta se le encogen las mandíbulas ahí de tan fuerte que esté el jugo. ¿Saben, mis hermanos? Muchas veces nosotros necesitamos que nos revuelvan un poquito como el jugo del tamarindo para poder agarrar sabor, para poder hacer lo que realmente me corresponde, que es ir y cumplir la misión. Y saben, mis hermanos, en la Biblia hay un ministerio bien interesante que se menciona por un líder espiritual. Vamos al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, en el capítulo 1, versículo 9. Mire que en esta sección, en esta parte de la Biblia, se narra cuando Ana estaba desconsolada. Ana estaba triste, Ana estaba completamente desgarrada por dentro, pidiéndole al Señor que le concediera un milagro porque ella era estéril y quería tener un hijo para poder ponerlo al servicio de Dios. Y entonces ella estaba postrada ahí en Silo, en el templo, y mientras estaba llorando, pidiéndole a Dios, llega el líder espiritual, que era Elí en ese momento, y le dice: hey, ¿qué haces aquí, borracha? Vaya para allá, vaya a digerir su vino a otro lado. Y miren, hermanos, el líder espiritual que debía animar a aquella mujer acongojada, en ese momento estaba despreciando a esta mujer. Pero vean lo que pasa. Versículo 9. Primero de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Después de comer y beber en Silo, Ana se levantó, y mientras el sacerdote Elí, vea cómo dice, hermano, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró desconsoladamente. El sacerdote Elí, mientras la sierva de Dios lloraba desconsoladamente pidiéndole a Dios un milagro, el sacerdote sentado en una silla. Y vea que no es la única ocasión que se menciona. Vamos al capítulo 3, versículo 2. Primero de Samuel, capítulo 3, versículo 2. Mire cómo dice: un día estaba Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Y si lee un versículo anterior, dice: el joven Samuel servía a Jehová en presencia de Elí. En aquellos días escaseaba la palabra de Jehová. El líder espiritual que era Elí estaba allí, pero la palabra de Jehová escaseaba, porque cuando la sierva estaba sufriendo, él estaba sentado. En esta ocasión, él estaba acostado. Y si vamos al capítulo 4, versículo 12, mire cómo dice: un día un hombre de Benjamín salió corriendo del campo de batalla y llegó aquel mismo día a Silo, rotos sus vestidos y la cabeza cubierta de tierra. El 13. Cuando llegó, Elí estaba como
sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón temblaba a causa del arca de Dios. 3 ocasiones, y vamos a la cuarta, versículo 18 del mismo capítulo. Cuando el mensajero hizo mención del arca, Elí cayó de su silla hacia atrás, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, pues era hombre viejo y pesado. Qué interesante, mis hermanos. En 4 ocasiones que lo leímos, 3 de ellas está sentado y 1 acostado. ¿Sabe cómo le llamo a ese ministerio? El ministerio de la silla. ¿Saben, mis hermanos? Muchas veces, muchas personas, muchos hermanos, estamos siendo partícipes de ese ministerio, el ministerio de la silla, siendo discípulos de Elí. ¿Saben, mis hermanos? Ese no es el ministerio que Dios nos ha dejado. El ministerio de nosotros es más grande, más poderoso para hacer obras grandes para el Señor, porque el Señor nos ha escogido con un propósito especial. ¿Saben, mis hermanos, cuál es el problema de permanecer sentado sin participar de la misión? Como dice la sierva del Señor, dice que si nosotros solamente leemos la Biblia y oramos, en cualquier momento lo vamos a dejar de hacer si no participamos de la misión. Y mire cómo lo dice el pastor Alejandro Bullón en su libro Todo Miembro Involucrado, en la página 25. Todo miembro involucrado en la página 25. Limitar la vida a la oración y al estudio de la Biblia sin participar de la misión es una experiencia engañosa y vacía. No pasa de misticismo barato. ¿Saben cuál es el problema, hermanos? Hay 2 problemas claves aquí. El primero es que podemos engordar. Si permanecemos sentados, podemos engordar. Engordar, y no estoy hablando físicamente, engordar en doctrina, engordar en conocimiento, en teoría. No sabemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, sabemos dónde encontrar el himno en el himnario antiguo y en el himnario nuevo, y sabemos también el espíritu de profecía, la lección de escuela sabática, la liturgia de la iglesia, pero evitamos participar en la misión. Y eso es muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Es parte incluso de nuestro devocional, de nuestro crecimiento. Y saben, participar de la misión, dice el deseo de todas las gentes, que nos ayuda a fortalecer el carácter. Y el carácter, dice el libro Mensaje para los Jóvenes, que el carácter es lo único que vamos a llevar al cielo. Y si fortalecer el carácter lo ayuda a participar en la misión, debo yo participar, porque esto es lo que me va a ayudar para poder llevar al cielo un carácter más parecido al de Jesús. ¿Que vamos a ser perfectos? Claro que no, hasta que Jesús venga y nos transforme en un abrir y cerrar de ojos. Pero mientras Él viene, nosotros nos queremos parecer más y más a Él. ¿Y saben cuál es el otro problema, mis hermanos? Que podemos morir espiritualmente. Como ya lo mencioné, la hermana Elena menciona que en cualquier momento dejaremos de hacer nuestra devoción, que es orar y leer la Biblia, si no participamos de la misión. Nos puede pasar lo de Elí, estar viejos en la iglesia y pesados en conocimiento, pero sin participar, sentados en una silla. Y saben, mis hermanos, si este tema terminara aquí, la verdad es que fuera muy desconsolador, un tema muy duro, muy difícil, y usted dirá, pastor, pero es que ese tema muy fuerte, que nosotros no queremos escuchar esos temas. Pero saben, hermanos, el Señor siempre nos da esperanza en su palabra. El Señor siempre nos ayuda a motivarnos para que nos disciplinemos en la misión y podamos cumplir con el propósito que Él nos ha dejado. ¿Saben cuál era el problema del pueblo de Israel? ¿Por qué no acababan la reconstrucción del templo? Porque ellos estaban en el lugar, tenían todo a su favor, tenían el tiempo, tenían el dinero, tenían absolutamente todo a su favor, pero no habían empezado la reconstrucción del templo. ¿Saben cuál era el problema? Que ellos estaban contentos de dejar que la causa de Dios sufriera a causa de su propia comodidad, y prefirieron ir a dejar sus casas bien bonitas y dejar que la casa de Dios sufriera, estuviera en caos, estuviera en ruinas, mientras ellos
permanecían tranquilos. Y saben, mis hermanos, ¿será que nosotros nos estamos concentrando más en nuestros negocios personales, en nuestros negocios propios y no en los negocios del Padre? ¿Será que le estamos dedicando más tiempo a lo terrenal y pasajero y no a lo espiritual y eterno? ¿Qué estamos haciendo, mis hermanos? ¿Qué estás haciendo por Cristo? Mientras vida Él te da, sembrando está su palabra, o te haya durmiendo quizá. ¿Qué estás haciendo, querido hermano? ¿Saben? Las consecuencias de dejar la misión o la obra de Dios a un lado son desagradables. Y mire cómo lo narra Ageo capítulo 1. Ageo capítulo 1, versículo 9 al 11. Ageo 1, 9 al 11. Mire cómo dice: buscáis mucho, pero halláis poco. Lo que guardáis en casa, yo lo disiparé con un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso los cielos os han negado la lluvia y la tierra retuvo sus frutos. Yo llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo el trabajo de sus manos. Hermanos, estamos viendo que la calamidad fue completa en el pueblo de Israel. Más de 11 cosas fueron afectadas. Y si nosotros leemos detenidamente, ahí dice el trigo, el vino y el aceite. Y saben, el vino, el trigo y el aceite son los principales productos agrícolas del pueblo de Israel. Por tal razón, mis hermanos, imagínense, si se les fue quitado eso, ellos no tenían cosa alguna para sobrevivir, y todo por dejar la causa de Dios abandonada. Usted podrá decir: no, pero es que eso fue en tiempos antiguos. ¿Saben? El Dios de la antigüedad también es el Dios nuestro. El mismo Dios nos rige. Por lo tanto, hermanos, ¿qué tal si a nosotros se nos quita el arroz, los frijoles y la tortilla o el guineo, que es lo principal que nosotros consumimos? ¿Saben? Eso puede ser trágico para nuestras vidas. Parte de la mayordomía cristiana es también testificar, cumplir la misión. No solamente es dar fielmente los diezmos y dedicarle tiempo al Señor o ir a la iglesia. Parte de la mayordomía es también ir y predicar el evangelio con otros. Y si a nosotros, mis hermanos, nos está yendo mal en alguna situación de la vida, analicémonos. ¿Será que yo estoy participando fielmente con la misión como el Señor me ha encomendado? ¿Cómo estoy en este momento? Y mis hermanos, el Señor es experto en hacer llamados. Y en este libro, el libro de Ageo, que es un libro muy pequeño, de tan solo 2 capítulos, superado solamente por Abdías, que tiene 1 capítulo. Miren, en este libro aparecen 5 llamados hermosos de parte del Señor. Ageo capítulo 1, versículo 5. Mire cómo dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Y si leemos el 7, lo escuchamos nuevamente. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Y si leemos el capítulo 2, versículo 15, lo volvemos a encontrar. Y si leemos el 18, lo dice en la parte principal y en la parte final del versículo 18 del capítulo 2 de Ageo. 5 veces se repite, mis hermanos, el llamado del Señor. 5 veces nos pregunta: ¿cómo estás? Medita bien en tu corazón sobre lo que estás haciendo. ¿Saben? El pueblo de Israel en este momento fue confrontado por Ageo, porque tenían que tomar una decisión y saber qué iban a hacer. Y miren, después de la exhortación, después del llamado, mis hermanos, tiene que venir obligatoriamente una respuesta. Y saben, nosotros hoy podemos responder positiva o negativamente. Pero qué bien sería si todos decidiéramos positivamente responder al llamado que el Señor nos hace sobre meditar en nuestros caminos, como estamos haciendo hasta el día de hoy. Y miren, hermanos, cómo respondió el pueblo. Vamos a leer Ageo capítulo 2,
capítulo 1, versículo 14. Ageo capítulo 1, versículo 14. Así despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vean esta frase: ellos fueron y comenzaron a trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Saben, mis hermanos? El libro de Ageo, o mejor dicho, el profeta Ageo, fue uno de los únicos profetas que tuvieron éxito tan pronto como ningún otro. ¿Saben? Porque Isaías fue tratado mal. Jeremías de igual manera, Daniel también, el mismo Jesús, que fue más que un profeta, fue llevado hasta la cruz del Calvario. Pero a Ageo le obedecieron, porque el mensaje que traía era importante y terminar la reconstrucción del templo era importante. Por tal razón, hermanos, ustedes y yo sabemos que necesitamos avanzar en la obra del Señor, porque el Señor está pronto a venir, su venida es inminente. Por tal razón debemos nosotros ser partícipes, aportar el grano de arena, como muchas veces decimos, en la gran misión que el Señor nos ha encomendado. Y vean, hermanos, después de la decisión positiva del pueblo de Israel, miren que el Señor mostró su bendición. Veamos el capítulo 2, versículo 4, que fue nuestra cita bíblica, y leeremos también el 5. Pues ahora, Zorobabel, anímate, dice Jehová. Anímate tú también, sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra. ¿Por qué debían? Cobrad ánimo porque ya iban a trabajar. Y mire cómo sigue diciendo. Y trabajad. ¿Por qué razón? Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Un amén por eso, mis hermanos, porque Jehová está con nosotros. ¿Saben? Cuando Jesús ascendió al cielo, lo último que mencionó fue: y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero de igual manera nos dijo que nos enviaría otro consolador, y veamos reflejado esto en el versículo 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Hermanos, el Señor nos ha prometido también a nosotros darnos el Espíritu Santo. El Señor nos ha prometido también a nosotros estar su presencia, estar con nosotros. Entonces, mis hermanos, ¿qué nos impide? La obra que tenemos delante de nosotros no es nuestra. No es nuestra. El Espíritu Santo es que lleva el control y convence a las personas. Nuestra tarea solo es ir e instruir a aquella alma que está confundida por este mundo. Instruirle y compartir el mensaje de bendición y de salvación con ellos. Pero el convencimiento lo dará el Espíritu Santo. Y usted podrá decir: no, pastor, pero mire, yo he dado 15 estudios bíblicos, ya he dado 20 estudios bíblicos en lo que va del año y nadie se ha entregado. Volvemos a lo mismo, el Espíritu Santo es el que se encargará. Nosotros no tenemos idea de cómo el Señor va a hacer que esas personas vengan a sus pies. Nuestra tarea está cumplida de ir y predicar el Evangelio. Nuestra tarea está cumplida, pero miren cómo nos da ánimo la palabra de Dios en Ageo capítulo 2, versículo 19. Para los que decimos: hemos trabajado mucho en el Señor y no hemos recibido resultados. Mire cómo dice Ageo capítulo 2, versículo 19. ¿No está aún el grano en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía? Pero desde este día yo os bendeciré. Mis hermanos, desde el mismo momento que nosotros nos decidimos trabajar para el Señor, desde ese mismo momento el Señor nos va a bendecir. Su presencia estará con nosotros, el Espíritu Santo estará con nosotros y nada nos va a faltar. Jehová es mi pastor, nada me faltará, declara el Salmo 23. Por lo tanto, mis hermanos, es muy importante que nosotros nos apliquemos para participar de la misión. Y miren,
Dios nos ha escogido para enfrentar esta guerra con fuerza, ánimo, brillo y valor. Y por eso, hermanos, así como Dios le dijo a Zorobabel en aquel tiempo, hoy nos lo dice a nosotros. Mire cómo dice Ageo capítulo 2, versículo 23. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, Zorobabel, hijo de Salatiel. Ahí donde dice Zorobabel, ponga su nombre, ponga María, Juan, Samuel, Santiago, ponga su nombre. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, siervo mío, te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, dice Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, Dios nos ha escogido. Y saben, el anillo de sellar servía para poder dar valor a un documento en aquel tiempo, para poder hacerlo de más apreciación. Por lo tanto, si el Señor nos dice que nos está poniendo como anillo de sellar, es porque nos está dando más valor, nos está subiendo el autoestima y además nos está diciendo, eres siervo mío, eres escogido por mí. Por tal razón, ve y alumbra a las naciones con la luz que se te ha sido dada. Saben, Dios nos ha escogido para una misión especial, hermano. Nuestra decisión depende, o mejor dicho, nuestra acción depende de la misma decisión, porque algo que sí no puede hacer Dios es obligarnos a trabajar. Quiero terminar con este texto que se encuentra en segunda carta a Timoteo en el capítulo 4, versículo 5. Quiero que terminemos analizando esta porción bíblica. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Esta carta fue la última que escribió Pablo al pastor Timoteo, que era un pastor muy joven, y le estaba dando ánimo, le estaba dando instrucción. Y mire cómo este mensaje también llega a nuestras vidas el día de hoy. Versículo 5, segunda Timoteo 4, 5. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Mis hermanos, Dios nos ha dado un ministerio más alto, más grande que el ministerio de la silla. Dios nos ha dejado para ser como anillo de sellar, porque somos escogidos por el Señor y por tal razón debemos ser partícipes en la misión que Él nos ha dejado. Hermanos, si usted quiere decirle, Señor, por favor, ayúdame a poder ser partícipe de la tarea que tú nos has dejado, únase en oración conmigo en esta mañana. Oramos. Amado Padre, te damos gracias porque tú nos has dado, Señor, la oportunidad de escudriñar tu palabra y saber que ella nos motiva a poder ser partícipe de la misión. Permite, Señor, que nosotros podamos ser instruidos por ti, que podamos trabajar bajo tu dirección, permitiendo obrar milagros en las vidas de aquellas personas que no han sido convertidas, Señor. Pero no porque nosotros podamos hacerlo, sino porque tú, Espíritu Santo, puedes hacerlo. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Permite avanzar sin temor para hacer la parte que me corresponde con alegría y con valor, sabiendo que tú vas al frente. Bendícenos, por favor. Bendice a cada hermano que se comprometió en esta mañana para poder ser instrumento útil para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Ha sido un placer haber estado con ustedes en esta hora, pero antes, no se olviden de seguir sintonizando Nuevo Tiempo Honduras. Que el Señor les bendiga. ¡Feliz sábado! No te olvides de suscribirte a nuestros canales en Facebook y en YouTube.